Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Zagal y el día de hoy les hablaré sobre el hematoma epidural. Para poder definir el hematoma epidural, primero debemos recordar que existen dos tipos de sangrados, un sangrado intraaxial o intraparenquimatoso, que son los que afectan al tejido cerebral en sí, y los extraaxiales, que son los que están fuera del parénquima cerebral, es decir, más hacia la periferia, en donde tenemos el hematoma subdural y el hematoma epidural, que es el tema a hablar en esta presentación. Un hematoma epidural es una acumulación de sangre entre la dura madre y el cráneo. Para eso es la imagen que se encuentra en pantalla, para ejemplificar el lugar en donde está ocurriendo el sangrado del hematoma epidural, el que se ve en la flecha roja. Este sangrado se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre se filtra entre la dura madre y el cráneo, comprimiendo el tejido cerebral. Estos son los tres puntos importantes y principales a abordar en la presentación. En primer lugar, cuando tenemos un paciente con el antecedente de un traumatismo craneoencefálico relacionado a una fractura de cráneo, debemos sospechar inmediatamente que puede existir un sangrado a nivel cerebral o en estructuras cercanas a este. Entonces, como segunda característica importante, si tenemos el antecedente del primer punto y asociado a esto, al momento de evaluar a este paciente, presenta compromiso de conciencia, dolor de cabeza, vómitos, somnolencia, confusión, afasia, convulsiones o hemiparesia, es decir, que tenga algún tipo de focalidad cerebral, lo que debemos pedir como primer examen de imagen en el contexto de urgencia es un TAC sin contraste con ventana ósea. Esto, ya que la tomografía computarizada de cabeza es el estudio diagnóstico por imágenes más utilizado para el tratamiento para el traumatismo craneoencefálico agudo debido a su velocidad, relativa simplicidad y amplia disponibilidad. El tercer punto es que el tratamiento es quirúrgico, ya que el hematoma epidural sintomático agudo es una emergencia neurológica que a menudo requiere tratamiento quirúrgico para prevenir una lesión cerebral irreversible y la muerte causada por la expansión del hematoma, la presión intracraneal elevada y la hernia cerebral. Generalmente, lo que se realiza es una craniotomía con evacuación del hematoma de manera precoz, ya que esto disminuye significativamente la mortalidad en comparación a los que se le realiza la craniotomía de forma más tardía. A continuación, les presentaré un caso clínico en donde un paciente varón de 27 años, con un tiempo de enfermedad aproximadamente de 12 horas, que fue referido al hospital de Talca por haber sufrido un accidente de tránsito mientras manejaba una moto lineal sin protección, en aparente estado etílico, cayó a un pozo donde es encontrado por familiares horas más tarde. Al examen físico, el paciente está en sopor profundo en escala de coma de Glasgow de 9, con reflejo fotomotor ipsilateral y contralateral conservados, sensibilidad protopática y epicrítica conservada, fuerza muscular 5 de 5 en el hemicuerpo derecho y hemiplegia en el hemicuerpo izquierdo. Presentaba solución de continuidad del cuero cabelludo a nivel de la región frontoparietal del lado derecho, de una longitud de 6 centímetros y profundidad de aproximadamente 1 centímetro. A la palpación presentaba dolor de intensidad moderada y depresión en dicha región. Para esto se realizó una tomografía cerebral sin contraste con ventana ósea, la cual mostró una fractura en el hueso frontal derecho con hundimiento craneal en región frontoparietal derecha. Esta es la imagen que se le tomó de urgencias al paciente, en donde la sangre epidural produce un patrón en forma de lente o biconvexo, el que nosotros llamaremos el signo del limón. Además, una de las claves del hematoma epidural es que respeta la sutura del cráneo. Esto es cierto a menos que la fractura que esté ocasionando el hematoma sea justo en el lugar de la sutura, ya que en ese contexto el hematoma no respetará esta lógica. Por último, debido a este cúmulo de sangre, se producirá un efecto de masa a nivel cerebral, desplazando la línea media hacia el lado contralateral, comprimiendo las estructuras que se encuentran en el lado de la lesión. Para finalizar, recordar que un paciente con TEC más fractura de cráneo siempre sospecha sangrado cerebral. Recordar también que el diagnóstico se realiza a través de un buen examen físico más la elección de un TAC sin contraste, con ventana ósea. Y el tratamiento es quirúrgico para descomprimir el cráneo y evitar las posibles complicaciones del aumento de la presión intracraneal. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de casos que se puede resolver de manera conservadora, como por ejemplo cuando la lesión es pequeña y no tiene afectación neurológica evidente. Pero para efectos prácticos, recordar que el tratamiento es quirúrgico. Muchas gracias.